Buenos días, familias. Soy María Ángeles Sancho, la presidenta de AFANDEL, y os hablo en nombre de los demás presidentes de las otras asociaciones y bueno, de Grupo AMAS en general. En mayo se llevó a cabo una formación que la llevó María José Ruano. Era sobre el proyecto de la modificación del Código Civil. Pero bueno, para que nos entendamos todos, todo el tema que tiene que ver con las incapacitaciones y las tutelas. Así que vemos que es un tema de mucho interés y que hubo bastantes familias que no pudieron estar en esta formación. Así que desde el Grupo AMAS, y especialmente desde el área de apoyo a familias, han elaborado un vídeo con toda esta información. Así que a continuación os dejo con las dos personas que han llevado a cabo este vídeo y espero que sea de vuestra utilidad. Gracias. Buenos días, familias. Bueno, tras las demandas que hemos recibido al área de apoyos a personas y familias en relación a una formación que se impartió entre los meses de mayo, junio, por parte de María José Ruano, en colaboración con Plena Inclusión Madrid, donde se explicaba y donde se trataba todo el tema del proyecto de modificación del Código Civil. Muchos de vosotros estáis interesados en esta información, pero por diferentes motivos no pudisteis conectaros en ese momento. Entonces, lo que hemos querido hacer, ya que no podemos hacerlo ahora mismo de otra manera, es grabaros este vídeo con las ideas principales que se trabajaron allí, que se trataron allí, y haceroslo llegar, por lo menos para que tengáis ese conocimiento básico. Ahora mi compañera Gema va a comenzar explicando en qué se basa este proyecto de modificación del Código Civil. Vale, pues lo primero que voy a hacer es compartir el contenido de la presentación para que la podamos ir viendo todos, no se nos escape nada de lo que queremos comentar. Bueno, este cambio afecta muy directamente a las personas, va a cambiar un poco todo lo que conocemos hasta ahora. Esto es algo positivo, pues por fin se va a poder poner a la persona con discapacidad en el centro y se va a poder potenciar la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad en general. Esta presentación lo que pretende es dar unas pinceladas para saber por dónde va a ir este cambio. Entonces, la modificación viene a hacer realidad este artículo 12 de la Convención, que lo que pide es que se asegure que las personas tengan capacidad jurídica como el resto de ciudadanos. Y para conseguirlo, pues hay que prestarle los apoyos que hagan realidad ese principio. Esas medidas tienen que respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Y, por supuesto, respetar que no haya conflictos de intereses e influencia indebida por parte de la persona que le presta el apoyo. En definitiva, lo que tenemos que hacer es prestar los apoyos necesarios para suplir las carencias que pueda tener la persona para ejercer esa capacidad de obrar con el apoyo y asesoramiento necesario y pueda saber cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto a, por ejemplo, pues, la firma o aceptación de un contrato. Es por ello que se modifica la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. En el pasado mes de julio, el Gobierno ya aprobó el anteproyecto de ley en el que se venía trabajando, por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. De aquí en adelante esto es importante, puede sufrir varios cambios, pues aún está en tramitación parlamentaria. Esta es una reforma de mucho calado, pues son muchas las normas que cambian para adecuarse a la Convención y bueno, pues hacer realidad ese artículo 12. Al final se concretan en que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones con el resto de personas. La finalidad que se busca es que la sentencia del juzgado pues se adecue a la realidad personal de esa persona con discapacidad de una forma individualizada. No valen los mismos instrumentos para una persona que para otra, como nosotros siempre venimos diciendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a dejar atrás
un sistema basado en la sustitución y representación, con figuras que tenemos ahora, que son pues como la tutela y la rehabilitación de la patria potestad, y vamos a pasar a un modelo en el que el eje fundamental pues, va a ser la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Ponemos en el centro siempre con los apoyos que necesite, más o menos intensos. Antes, el abordaje de la discapacidad desde el punto de vista jurídico se basaba en tomar decisiones por ellos, pero sin ellos. Pasamos a un sistema en el que son los protagonistas, con los apoyos reales para proporcionarles los derechos y la protección necesaria. Para ello, lo primero es hacer desaparecer de todos los textos legales las referencias a incapacitado, incapacitación y similares. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es que el antiguo proceso de modificación de la capacidad, también conocido como la antigua incapacitación, se va a llamar procedimiento de prestación de apoyos, porque se basa en eso, en la prestación de apoyos. Por lo tanto, pues una vez entra en vigor la ley, se elimina la tutela y la rehabilitación o prórroga de la patria potestad. Quedan restringidas al ámbito de la minoría de edad. Y esto también supone un cambio, pues diferencia entre menores de edad y las personas con discapacidad, que son personas adultas. Las figuras de apoyo, entonces, serían la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela. La principal medida de apoyo va a ser la curatela, con carácter asistencial, eso sí, y no representativo. Hasta ahora es representativo, digamos que suple la voluntad de la persona con discapacidad. A partir de ahora, cuando la curatela, cuando una persona tenga una curatela, pues será un sistema de apoyo. Por tanto, estará en el mismo plano de igualdad que el curador, la decisión de la persona con discapacidad. Quiere decir que la decisión del padre o la madre pues no está por encima de la decisión de la persona con discapacidad. Si la persona tiene grandes dificultades para manifestar su voluntad, pues van a tener que representarles. Pasarán a ser curatelas representativas, pero esto va a ser en casos muy concretos. Y solo en estos casos se podrán tomar decisiones por la persona a la que se representa, teniendo en cuenta siempre sus gustos y preferencias. Hasta ahora, todo lo que estas medidas conllevaban atendían a cuestiones patrimoniales. La reforma va encaminada también a que esos sistemas de apoyo atiendan a los aspectos personales de la vida diaria de las personas con discapacidad. Las personas que presten este apoyo tienen que actuar, como ya hemos dicho, siempre en cuanto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona a las que apoya. Hay que procurar que la persona forme parte de esa toma de decisiones. Y como hemos dicho, las instituciones de apoyo serán la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela. Ahora vamos a explicar un poquito cada una de ellas. El guardador de hecho es aquel que sin tener un nombramiento legal, por ejemplo, los padres, ni una disposición judicial, pues a través de una sentencia, es la persona que ejerce ese apoyo, pero sin tener una ley que le ha nombrado, ni una resolución judicial. El ejemplo más claro son los padres, que cuando el hijo cumple los 18 años siguen prestando el apoyo necesario pues en cuanto a asistencia sanitaria, consejo, etc. Hay una cosa muy importante y es que esta figura ahora se refuerza. Existe la posibilidad de que ahora esta figura pueda solicitar prestaciones públicas. Pues, por ejemplo, hasta ahora, ante el fallecimiento de los padres o tutores, se paralizaba la prestación que percibía la persona con discapacidad, la pensión por hijo a cargo, la pensión no contributiva. Y hasta que se nombrase un tutor, no se podía reactivar esa prestación. De esta forma y con este cambio, no se genera un espacio en el que se pierde el derecho a cobrar. Para gestiones en las que se necesite acreditar una representación legal, el guardador de hecho lo que puede hacer es solicitar la autorización judicial. También será necesaria esa autorización judicial para determinados trámites de trascendencia pues, más personal. La siguiente figura es el defensor judicial. Esta figura se utiliza para cubrir una necesidad puntual de apoyo. Cuando hay un conflicto de intereses o la persona a la que se le presta habitualmente el apoyo no puede realizarlo
y para este tipo de trámites. Una vez realizada la gestión, se tendrá que rendir cuentas al juzgado. Como bien ha dicho Gemma, no solamente está el guardador de hecho y el defensor judicial, sino que la figura principal de toda esta modificación es la curatela. Pero la curatela el juez solamente la constituirá cuando no sea posible constituir cualquiera de las otras dos figuras. Además, mientras sea posible, la curatela solamente será para actos específicos, situaciones concretas en las que se determine que la persona con discapacidad necesita apoyo. Solamente en aquellos casos en los que por las circunstancias de la persona con discapacidad no se pueda hacer de manera concreta esta curatela, se generará la curatela representativa, es decir, que el curador va a ejercer la representación de la persona. Tanto la curatela que sea para actos específicos como aquella que sea representativa, se debe de fijar de manera precisa en la sentencia del juez. Y en ninguno de los casos puede generar una prohibición de derechos como ocurría con los otros modelos de incapacitación o modificación de la capacidad. Ahora bien, ¿qué controles se van a ejercer sobre esta figura? El juez, en esa sentencia de la que hemos hablado, establecerá qué medidas de control son las que va a llevar a cabo con ese curador para asegurar que se está respetando tanto los derechos como la voluntad de la persona con discapacidad. Además, en cualquier momento el juez puede exigir un informe con la situación personal y patrimonial de la persona con discapacidad. Y además contamos con la figura del fiscal, que también está llamado a velar por el buen funcionamiento de la curatela y que por lo tanto podrá recabar información en cualquier momento. El curador tiene que actuar teniendo en cuenta la trayectoria vital, los valores y las creencias de la persona, es decir, no tiene que actuar como él actuaría para apoyar a la persona con discapacidad, sino como la persona con discapacidad quisiera ser apoyada en esos momentos. Además, deberá de presentar un inventario del patrimonio y realizar una rendición de cuentas de manera anual. Pero aunque la curatela sea representativa, hay para determinadas cosas que el curador también va a necesitar una autorización judicial. Por ejemplo, para todos los actos de trascendencia personal o familiar, por ejemplo, un cambio de domicilio, o para celebrar algunos contratos como el seguro de vida o renta vitalicia. Ahora vamos a entrar en la parte de ver cómo es este procedimiento, cómo son esas resoluciones, las revisiones, qué ajustes se pueden hacer y qué es esto del dictamen pericial. La resolución del procedimiento determinará para qué actos la persona necesita ese apoyo, pero no en términos de incapacitación o privación de derechos como en procedimientos anteriores, sino como prestación de apoyos. Otro cambio importante es que cuando no exista oposición, y esta oposición puede ser desde la misma persona con discapacidad como cualquiera de los interesados en este procedimiento, cuando no exista esta oposición, la manera de llevar a cabo o de iniciar este procedimiento cambia. Ahora se va a llevar como expediente de jurisdicción, es decir, ya no se necesita una demanda. A priori no se va a llevar por lo penal. No es una parte enfrentada a otra parte. Ahora lo que se hace es más como una solicitud de los apoyos que la persona con discapacidad necesita. Cuando sí exista esa oposición por la persona con discapacidad o por cualquiera de los interesados, entonces es cuando sí que se va a llevar a cabo por lo contencioso. ¿Cuándo se revisa este procedimiento? La revisión del procedimiento se puede realizar en cualquier momento por cualquiera de las partes, es decir, o por la persona con discapacidad que ya tiene una sentencia de modificación de la capacidad, por cualquiera de los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada, rehabilitada, bien que sean tutores, curadores, algún defensor judicial o incluso los apoderados preventivos. Todos ellos pueden solicitar en cualquier momento la revisión del procedimiento para que se adecue a la nueva ley, ¿no? Para que se adapte a la nueva ley. Si esto no ocurre, lo que va a ocurrir es que, como bien sabéis, los tutores tienen que hacer una rendición de cuentas anual. Bueno, pues va a ser en ese momento
cuando en el primer año después de la aprobación de la ley en el que tengan que presentar el informe y esa rendición de cuentas anual, cuando tendrán que solicitar que se proceda a esa revisión para adecuar ese procedimiento a la nueva ley. En el caso de aquellos que lo que tengan sea en la patria potestad rehabilitada o prorrogada, tendrán un plazo máximo de 2 años para solicitar esa revisión y, por lo tanto, adecuarla a la nueva ley. Toda resolución judicial se va a quedar registrada en un libro único informatizado que pertenece al registro de la propiedad, ¿vale? Para que se hagan públicas estas resoluciones y luego no haya problemas a nivel administrativo. Ahora bien, lo que decimos es que todo este procedimiento, la persona está en el centro, lo que tiene que primar son sus derechos, sus preferencias, ¿no? Es muy complicado que esto sea posible si el procedimiento no se ajusta a la persona, es decir, si no existen adaptaciones y flexibilizaciones para que la persona esté en igualdad de condiciones que cualquiera otra de las figuras que esté participando en este procedimiento. Por lo tanto, se introduce esta nueva modificación en la que para los procedimientos civiles se puedan hacer adaptaciones cuando hay personas con discapacidad, adaptando y flexibilizando en función de lo que la persona necesite. Esta adaptación se puede realizar a petición de cualquiera de las partes, o también del Ministerio Fiscal o incluso de oficio por el tribunal. Claro, estamos hablando de un procedimiento donde la base es dotar de apoyos a una persona, ¿no? ¿Cómo sabemos qué apoyos necesita? ¿Cómo sabe el juez? ¿Cómo sabe el fiscal qué apoyos necesita esta persona? Entonces aquí entra y toma mucha importancia el dictamen pericial. El dictamen pericial va a estar realizado por profesionales especializados en el ámbito de lo jurídico, social y sanitario que conozcan a la persona, que estén cerca de la persona y que puedan aconsejar sobre esas medidas de apoyo que realmente van a ser eficaces y eficientes para la persona. Y el juez podrá pedir este dictamen pericial cuando así lo considere necesario. Aquí hemos intentado resumiros de una manera muy directa y concreta unas pinceladas de esa formación que bueno, pues, fue más larga, más rica, impartida por María José Ruano, pero por lo menos creemos que sí que os puede ser útil el tener este conocimiento. De todas maneras, esta información os la podemos hacer llegar por escrito, así como las preguntas las preguntas y respuestas que se llevaron a cabo en esta formación. Si es así, por favor, poneros en contacto con vuestro trabajador o trabajadora social de referencia, le dais un email o le decís la mejor manera de haceroslo llegar y os lo haremos llegar. También especificar que esto es lo que se conoce hasta ahora, o sea, como está la ley actualmente, que esto no es definitivo y que puede estar sujeto a cambios. Pero bueno, por lo menos lo que queremos es que os llegue como está actualmente. Si hubiese algún cambio, volveríamos a hacer lo mismo. Si ya nos podemos ver, pues lo haremos como lo hemos hecho siempre en un foro donde podamos disfrutarnos mutuamente, y en el caso de que sigamos con estas medidas, pues volveremos otra vez a utilizar esta manera que creemos que es una manera muy directa de poder llegar a vosotros, aunque sea a través de una pantalla. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.